Hola, mis queridos amigos amantes de la historia y las curiosidades. En esta ocasión traigo para ustedes un material interesantísimo acerca de cómo era el viaje de una persona fallecida una vez que abandonaba el mundo de los vivos. Todo esto documentado en un conjunto de textos conocidos en el mundo de la egiptología como el Libro de los Muertos. En primer lugar, es importante que sepan que el verdadero nombre de este material no es el Libro de los Muertos. Ese fue el nombre que le dieron los egiptólogos que encontraron los textos, y con el cual se hizo muy popular. Pero su nombre real, con el que lo conocían los sacerdotes, era el Libro de la Salida del Día, o el Libro de la Salida del Sol. La razón es que para los antiguos egipcios, la muerte era percibida como el renacer, como un camino hacia la luz, en lugar de la creencia que tienen muchas personas actualmente en otras culturas, que asocian a la muerte con la oscuridad. De todos modos, continuaremos llamándolo por su nombre más popular, el Libro de los Muertos. Se trata de un conjunto de documentos hallados en las tumbas egipcias que contienen una serie de sortilegios e instrucciones para guiar a los muertos en su camino por la Duat, es decir, el reino de los muertos. Al principio, estas instrucciones estaban reservadas para los faraones, para que ellos tomaran su lugar junto a los dioses, y por esa razón, los textos solo estaban escritos en las tumbas de los monarcas, dentro de las pirámides. Sin embargo, estos textos después comenzaron a escribirse dentro de los sarcófagos y finalmente en papiros para el acceso de cualquier egipcio promedio que pudiera pagarlo. Pero hay que tomar en cuenta que era un objeto bastante costoso. Pero, ¿cómo podías adquirirlo? Los egiptólogos creen que los textos posiblemente fueron escritos en la Casa de la Vida, un lugar vinculado al templo para el estudio de la religión. Podías conseguir el libro en dos presentaciones. La primera presentación en que podías encontrarlo era una personalizada. Para conseguirlo, debías ir hasta la Casa de la Vida y ordenar a los sacerdotes que lo escribieran para ti. Ellos incluso podían asesorarte en la elección del tipo de papel más adecuado. Al ser un libro personalizado, evidentemente su costo era mucho más elevado, así que no todo el mundo podía permitírselo. La segunda versión del libro era unas tablillas preescritas, a las cuales los sacerdotes solo le escribían tu nombre a la hora de la compra. Era más barato, pero aún así costoso. ¿Y qué estaba escrito allí exactamente? Había muchas cosas escritas en ese libro, ya que constaba de más de 189 capítulos, y allí podían encontrarse desde instrucciones para los sacerdotes y embalsamadores a la hora de la momificación, como sortilegios que ellos debían recitar para la correcta preservación de los órganos del fallecido, hasta instrucciones y hechizos que la propia persona muerta necesitaría en su largo viaje por la Duat. Los antiguos egipcios creían que en la Duat había un gran río, y por lo tanto, el libro contenía hechizos para hacer aparecer una barca que la persona necesitaría para navegar a través de las aguas, y así podría avanzar en su viaje. Sin embargo, a la hora del enterramiento de la momia, los familiares de las personas más poderosas, como los faraones, insertaban dentro de las tumbas verdaderas embarcaciones funcionales. Los menos adinerados introducían maquetas de embarcaciones, hechas de madera o arcilla. El libro también era una guía para que los muertos pudieran reconocer a los dioses que se encontraban en las 12 regiones de la Duat. Había hechizos que los sacerdotes debían recitar para despertar los 5 sentidos del difunto, y que así pudiera disfrutar de las ofrendas que sus familiares habían depositado en su tumba. Algunos ejemplares de estos textos hallados en tumbas eran rollos que llegaban a medir hasta 40 metros de largo. El papiro de Ani. Este es el ejemplar más conocido que hay del famoso Libro de los Muertos, debido a que es el mejor conservado y el más completo. Fue adquirido por el egiptólogo británico Ernest Wallis Butt. Al ver el papiro quedó admirado, porque sabía que estaba ante una verdadera joya del antiguo Egipto. No obstante, él fue apresado por las autoridades egipcias,
aunque posteriormente escapó con el papiro a Inglaterra. Sin embargo, para poder sacarlo del país, tuvo que cortar los más de 23 metros que tenía el papiro en 37 fragmentos. Actualmente, todos los fragmentos se encuentran en el Museo Británico de Londres. ¿Qué podemos encontrar en el papiro de Ani? Este papiro pertenece a un escriba del año 1259 a.C., que llevaba el conteo de las ofrendas del faraón. El escriba pasó noches de tormento soñando con la Duat, pensando que su alma se perdería si no hallaba la forma de avanzar hasta la vida eterna. Por esta razón, ordenó a los sacerdotes su propio ejemplar del libro de los muertos, para poder tener las instrucciones que necesitaría a la hora de su muerte. El libro le costó medio año de salario y tuvo que esperar un buen tiempo para que estuviera terminado. Según el papiro de Ani, una vez que él muriera, se encontraría con demonios, tentaciones y demás horrores en el inframundo. Pero él no tendría problemas, ya que contaría con los sortilegios necesarios para avanzar. Una de las pruebas que tendría que pasar una persona en la Duat era la confesión negativa, donde llegaba a una sala en la que debía enfrentarse a 42 dioses y tendría que negarle a cada uno de ellos un pecado supuestamente cometido. Por ejemplo, la persona debía decir: yo no robé, yo no maté, yo no me acosté con una mujer ajena, etc. Debías mostrarte fresco y seguro en tus respuestas ante los dioses, porque de lo contrario, las puertas al final de la sala no se abrirían y tú te verías obligado a permanecer en el limbo. Pero si tus respuestas eran satisfactorias, las puertas se abrirían hacia la etapa final, es decir, el juicio de Osiris. En este juicio debías entregarle tu corazón a Anubis, y él lo pondría en una balanza junto con una pluma de la diosa Maat. Pero mientras esperabas tu turno en la fila para el juicio, debías recitar las palabras escritas en tu papiro. No me traiciones ante los dioses, no mientas. Si tu corazón pesaba más que la pluma de la diosa Maat, es decir, la señora de la justicia, entonces serías devorado por la bestia quimérica Amit, con cuerpo de león y cabeza de cocodrilo. De esta forma serías condenado a una segunda muerte, y no tendrías derecho a la vida eterna. Si en cambio con tus buenas acciones habías logrado que tu corazón fuese más ligero que la pluma, entonces las últimas puertas que conducían a la vida eterna estarían abiertas para ti. Como ven, el libro de los muertos es un documento bastante rico en información acerca de las creencias de los antiguos egipcios con respecto a la muerte. Y por motivos obvios, cada difunto debía tener uno de esos ejemplares en su tumba. Los arqueólogos y egiptólogos incluso han encontrado relieves o pinturas con escenas de este libro en las tumbas de los faraones. Y bien amigos, hemos llegado al final de este video. Si les gustó, no olviden darle a like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. ¡Hasta luego!